entonces cometieron pecados abominables, pasaron a llevar los límites que Dios les había establecido. El Señor los creó y le puso límites, tanto al hombre como a los ángeles. Y ambos atravesaron esos límites, corrieron los límites que Dios había establecido, ¿verdad? Hicieron pecados abominables, multiplicaron la maldad, ¿verdad? Y los ojos de Dios visitaron la tierra y crearon un anacronismo. Este pasar los límites generó un anacronismo en la tierra. Provocó, ¿verdad?, que el tiempo de Dios se detuviera y que la maldad aumentara. Por eso alguien, ¿verdad?, dirá, tanto que oramos y nada se detiene. La agenda de los gays, la agenda política, la agenda del nuevo orden mundial. Porque está escrito que esas cosas tienen que avanzar. Y sí, vamos a orar, hay misericordia en la intercesión, en la oración, en la adoración, cosas ocurren. Pero hay muchas otras cosas que sí tienen que avanzar y se va a multiplicar aún más la maldad. Entonces, un anacronismo funciona ¿cuándo? ¿Cuándo funciona un anacronismo? Cuando las personas caminan sin un límite, cuando la gente ya no tiene límite, cuando ya no hay nada que te detenga, cuando la maldad se lanza y ya no hay nada, no hay una voz que te diga para. Bendito el Señor, bendito el Eterno, que hoy, si alguno de nosotros, ¿verdad?, camina o comete un error, un pecado, o camina en iniquidad, todavía hay una voz que nos habla y que nos dice, arrepiéntete, estás mal, lo que estás haciendo no está bien, no lo hagas. A punto de adulterar, no lo hagas. A punto de fornicar, no lo hagas. A punto de robar, no lo hagas. Hay una voz en tu interior que deberíamos oír. Deberíamos estar oyendo. Y si no la estás oyendo, es porque pasaste los límites y comenzaste a caminar sin el Espíritu de Dios, fuera del tiempo de Dios. Entonces, el anacronismo empieza cuando la maldad aumenta en las naciones, cuando la maldad crece. Entonces ahí comienza, no sé, ¿cuál es la otra, chicos? ¿Cuál es la otra que tiene? Ahí está. ¿Se recuerda esta imagen? ¿Verdad? Todos la vimos en películas, han dado muchas películas al respecto. Esto es algo muy icónico de cómo un nivel de perversidad, de maldad tan grande pudo llegar a horrores como esto, un genocidio de esta magnitud, matando 6 millones de personas simplemente por un racismo, ¿verdad? Eso es lo natural. Claramente ese era un plan satánico. Entonces, la maldad aumenta en las naciones y aquí entonces es cuando se pierde el límite del tiempo. Aquí es cuando esto rompe el tiempo. Los niveles de maldad aumentan, crecen, van avanzando y entonces se rompe este límite del tiempo. Entonces, ¿qué estará diciendo la tierra hoy? O sea, si ya no escuchan a los profetas, si no escuchan a los apóstoles, si ya no están escuchando la voz del Espíritu, ya no escuchan la voz de Dios, ya no leen las Escrituras, ya no sacrifican, porque todo tiene que ser cada vez más fácil, cada vez más cómodo, cada vez todo más fácil, más rápido, más expedito. ¿Quién nos estará diciendo la tierra? ¿Ah? Todo instantáneo. ¿Quién nos está gritando la tierra? ¡Ey! Van solitos. Yo me detuve y ustedes siguieron caminando solos. El mundo está caminando solo. O sea, aún si no hubiera ninguna voz que se escuchara en forma audible, la creación habla. Porque la creación gime y está con dolores de parto, dice la Escritura, por la manifestación de ¿quién?
de los hijos de Dios. La creación gime y está con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Ok, entonces, el clamor, fíjense, en ese tiempo, los gigantes de la tierra estaban dejando la escoba, ¿verdad? Tenían la pura escoba en la tierra, y el clamor de la sangre subió hasta la presencia de Dios, y Él liberó este juicio de los 120 años. Antes de eso, el hombre vivía 900 años, 850 y algo. Ustedes ven los primeros libros, ¿verdad? Por ahí por el capítulo 5, capítulo 4, ¿verdad? Todos vivían 800, 700, 900 años, ¿verdad? Y desde ese momento, cuando la tierra se corrompe, de 900 años, ¡pum! ¿Bajamos a dónde? A 120. Esos serán los días del hombre. Ya no van a vivir tantos años. Están puro dando jugo. ¿Verdad? 120 nomás. Ahí lo vamos a dejar. Cortito. Si aprovechan el tiempo, aleluya. Y si no, sonaron. 120 nomás. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí. No sé cuál es la otra. No, dale para atrás. Devuélvete. Eso. Ok. Un ejemplo de rompimiento de eje. Se nos ocurrió esto. Estábamos ahí con Juanjo viendo. Por ejemplo, un rompimiento del eje del tiempo. Una mujer embarazada, ¿ya? Una mujer embarazada y su hijo tiene un destino. Hoy día la Franny, ¿verdad? Presentó a su bebé, a Laín, con Rodrigo, y ella tiene un destino, Franny, ¿cierto? Si no hubiese sido así, ella hubiera muerto, porque ahí queda su destino. Dios tuvo misericordia, amén, y ahí pudo nacer bien. El gordo, Emanuel, lo mismo, ¿verdad? Le faltaba una arteria para alimentarse. No crecía, no engordaba, y ya todos conocemos el milagro, y después salió gordo como él solo, ¿verdad? Se comió todo lo que pilló. Y entonces una mujer embarazada, un destino para ese hijo. 9 meses es el tiempo para que nazca, amén. 9 meses. Y ese destino comienza con la gestación de estos 9 meses. Entonces, ¿cómo se podría romper el plan trazado o cómo se podría romper el tiempo en una embarazada? Supongamos que el embarazo es el destino de toda la humanidad. Está ahí, 9 meses es el tiempo. ¿Cómo se podría romper el tiempo en una embarazada de ese destino? Una pérdida, un aborto, presión alta, preeclampsia. Sí, pero ¿cómo se podría perder en una embarazada, verdad, romper el tiempo? ¿Se rompe la fuente? Se puede romper la fuente. Cuando viene con un destino, por ejemplo, de muerte y Dios interrumpe el tiempo para que nazca antes. No, pero ¿cómo se interrumpe el tiempo? Estamos hablando de que el embarazo es la tierra, ¿verdad? Hay un destino, 9 meses es el tiempo. ¿Cómo se rompe el tiempo? Del doctor que la está atendiendo con respecto a no tomar alcohol, no fumar, tomar leche o calcio, son instrucciones para que el proceso continúe. No respetando las instrucciones que dio el doctor para el cuidado de ese bebé, ¿verdad? O sea, si ese bebé muere, se interrumpe el tiempo, se interrumpió el tiempo, colapsó, no alcanzó a llegar a destino. También puede morir la que está embarazada y por ende el hijo, ¿verdad? Ok, entonces se interrumpe, ¿verdad? Hay un anacronismo. Eso es una forma, por ejemplo, sería una forma de entender cómo se puede romper el tiempo. Pasar a llevar el tiempo del principio trazado por Dios. Hay un principio trazado por Dios. ¿Cuál es ese principio? Los embarazos duran 9 meses. Se pasa a llevar ese tiempo. Se rompe el ritmo. Hay un ritmo, hay un timing, hay un tiempo que está ahí funcionando para que llegue a su fin. Y se rompe esa sincronía,
Se rompe eso como si fuese un reloj. Se detiene. Se paralizó todo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Me interesa que comprendamos porque esto es el fin de todo. Después de esto ya no vamos a hablar, por lo menos de este tema, más como lo hemos hecho estos últimos meses. Ok, ahora sí, chiquillos. ¿Qué ocurre aquí? Abraham y la promesa. Hay una promesa tremenda que Dios le da a Abraham. Fíjese cómo Dios funciona generacionalmente. Génesis 15:13 dice: entonces Yahweh dijo a Abraham, en ese tiempo era Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años, ¿ya? Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Juzgaré yo. ¿Alcanzan a leer o no? ¿Sí? Ya. ¿Y por qué no hablan nada? ¿Qué dice? Juzgaré. ¿Sabe que en la repetición uno se graba las cosas? Si usted lee y lee en voz alta, ¿verdad? Y además lo dibuja o lo escribe o lo transcribe, más se retiene. ¿Ya? Ok, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, el Señor le estaba dando una promesa, le dice, haré de ti una nación grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y le da todo lo bonito, y después le lee la letra chica, y dice, pero te hablaré que por cierto tu descendencia morará en tierra ajena. Otra versión dice en tierra que no es de ellos, ¿ya? O en una tierra que nunca era totalmente de ellos, comprada, ¿ya? Entonces dice, morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Verso 16. Y en la cuarta generación, ahí está, y en la cuarta generación volverán acá, a donde estaba Abraham, ¿verdad? Entonces dice, volverán acá porque aún no ha llegado, ¿qué dice ahí? Por favor, léalo bien. Porque aún no ha llegado su colmo, la maldad. Mire cómo el Señor estaba mirando 4 generaciones más adelante el aumento de la maldad. Cuando le estaba hablando a Abraham, y fíjese que ahí estaba Sodoma y Gomorra, era una alpargata para lo que iba a ocurrir después. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor, ¿verdad?, le habla y le dice, va a venir, todavía no ha llegado su colmo, todavía no ha pasado el límite, todavía no ha roto el eje del tiempo, pero va a ocurrir, ¿sí? Va a ocurrir. Entonces dice, en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuándo? Cuando se haya roto el eje del tiempo, entonces ustedes van a volver acá. Mire qué power, qué tremendo. Cómo el Señor, ¿verdad?, estaba visualizando, estaba mirando en perspectiva, ¿verdad? A propósito de Michael Bunster. A propósito de Michael Bunster, ¿verdad?, que habló de la perspectiva, mirar en perspectiva o mirar desde arriba, un javet, hacer un javet, que es mirar desde arriba, mirar en perspectiva, que fue lo que hizo Dios con Abraham cuando lo saca de la tienda y dice, sube aquí, ¿verdad? No estaba subiendo un monte, estaba subiendo en la dimensión de Dios y desde allí estaba viendo el plan completo de Dios. Amén. Ok, vamos a ver a Jacob. Génesis 46:1. Vaya conmigo. Dice, capítulo 46, verso 1. Dios le habló a Abraham y ahora le habla a Jacob, ¿verdad? José había pasado todas las peripecias habido y por haber, ya estaba en Egipto, ya era la mano derecha de Faraón, ¿verdad? Ya había estado a cargo de todas las cosas y es el momento cuando José abre la oportunidad para que su familia vuelva a Egipto porque había hambre en la tierra,
fíjense el nivel de maldad, ya había afectado la tierra. La tierra estaba seca, no había agua, no había producción, no había alimento. Entonces la familia de José llega donde él les da alimento, ¿verdad? Todos conocen la historia y los que no la conocen pueden leerla después. Y llegan ahí y José les da la mejor tierra, la tierra de Gosén, ¿verdad? La mejor tierra. Entonces le avisan al papá y aquí viene este capítulo, cuando van donde el papá avisa. Jacob estaba inquieto, le avisan, ¿verdad?, que tiene que salir e irse a Egipto y él no sabía si era la voluntad de Dios o no. Ojo, aprovechen ahí, la voluntad de Dios o no, irse o no irse, ¿verdad? Y de paso les sirve a algunos que de repente llegan y toman decisiones. Jacob vino y oró y le preguntó, inquirió, le preguntó al Señor, ¿qué hago? Entonces dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, pesadilla, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Fíjese, mire lo loco de esto. Dios le da una promesa a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación. Pasa el tiempo, ¿verdad? Pasaron los años, nace Isaac, Isaac tiene a Jacob y Esaú, Jacob se casa, se pelea con el hermano, ¿verdad? Camina lejos, todo lo que usted sabe, los años que tuvo que servir. Luego están en esta etapa de la vida y el Señor le dice, anda a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham se iba a concretar físicamente en Egipto. En Egipto, en el nieto, claro, ya en la tercera generación, en su nieto. Ahí se iba a concretar, serán allí una gran nación. Entraron entre 60 y 70 personas y salieron 600,000 de ahí, cuando se fueron al desierto. O sea, crecieron 1000%. ¡Wow! Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Como Dios, como el Padre, como el Eterno, ¿verdad?, trae una palabra profética y esa palabra, algunos se aburren, oh, el Señor no cumplió la palabra, me dio una profecía y no se cumplió nunca. Y esperan un mes y ya están cansados de esperar. Y el pobre Abraham, ¿verdad?, le dio la palabra y pasaron 3 generaciones para que esa palabra se empezara a concretar y además en una tierra completamente idólatra, lejana de todo, pero el Señor les dio lo mejor de esa tierra, lejos del lugar central de los egipcios, lejos de ahí, pero la más verde, la más fructífera, y entonces se multiplicaron. Ok, verso 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Repítalo por favor, dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Ay, qué potente, me encanta el Señor, me encanta, lo amo, me vuelve loca. Los que dicen que es fome no saben lo que se pierde, ¿no? De verdad, porque es fascinante ver cómo Dios te proyecta cuántos años adelante, amado. Y proyecta una palabra, una promesa que se cumple cabalmente en todos los tiempos. Entonces, el Señor le dice a Abraham, 4 generaciones, a la 4ª generación, entonces ustedes volverán. ¿Sí? ¿Se recuerda? Ahora, los israelitas no estuvieron realmente, o literalmente, estuvieron realmente en Egipto, ¿cuántos años? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos años en realidad estuvieron en Egipto? Ya. No, la palabra del Señor fue 400 años estarán esclavos, servirán en una tierra que no es la de ellos, ¿verdad? Y después volverán. Pero ¿cuántos estuvieron literalmente?
210 y 215 por ahí. Fíjense, ¿qué ocurrió? ¿Cuántos años dijo el Señor? ¿Y cuántos estuvieron? 210, 215. ¿Qué pasó aquí? Aquí vamos viendo. Las 4 generaciones que siguieron su entrada en Egipto pueden calcularse. Vamos a usar como ejemplo una tribu, la tribu de Leví. ¿Ya? Eran 12, pero vamos a tomar la tribu de Leví. Para tomar esas 4 generaciones, ¿verdad? Entendiendo que una generación se compone entre 40 y 70 años. Entre 40 y entre 70. No siempre es exacto, pero ese es el lapsus de tiempo. Entonces pasaron 4 generaciones. O sea, Leví, Coat su hijo, habían varios hijos, pero de Coat viene la descendencia. Y de Coat tuvo a Amram, y Amram tuvo a Moisés, Aarón y Miriam. Pero Moisés es el que concreta la promesa de Abraham. ¿Está aquí? Su bisnieto, su 4ª generación. Entonces, ¿qué pasó con los 400 años? Eran 400, ¿qué pasó? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó? Abraham me escuchó mal, estaba medio viejito, entonces en vez de 200, escuchó 400. ¿A qué, mijito? ¿Qué? ¿Cuánto? 400. No. Sí, 400. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Se acortó el tiempo. Se acortó el tiempo fue acortado y la nación que donde ellos estaban fue juzgada, tal como lo dijo el Señor. Retrocede una atrás, por favor. A ver, ¿cuál era la otra? No, para adelante, a ver. Otra. Ahí, sí, aquí estaba. Dice, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hay algunos estudiosos que dicen que en realidad los 400 años se cuentan desde que Abraham entró a Egipto por primera vez. Mentira, porque cuando Abraham entró a Egipto por primera vez y después Isaac entró a Egipto, ninguno de ellos fue esclavo en esa tierra. No fueron oprimidos. Nada de esto se cumplía. Entonces, ¿qué ocurrió? Se acortó el tiempo. El tiempo eran 400 y finalmente salieron en 210 años. Qué potente. Y aquí es donde vamos a hablar de convergencia de tiempo. El otro día, el día miércoles en la mañana, a las 6 de la mañana, estábamos con el Ministerio de Alabanza, la red Antioquía entera, intercesores, entre paréntesis, no sé si avisaste, Andrés, pero tienen que estar, ¿verdad?, conectados con la red. Estamos teniendo tiempos de adoración, de intercesión, y fue un tiempo potentísimo. Y yo todavía estoy enferma, por eso estoy tomando agüitas calientes, porque estaba muy enferma del estómago, todavía ando mal. Y bueno, entonces yo me quedé en la casa y me conecté por Zoom. Y cuando estábamos ahí viví una experiencia tremenda. Y el Señor me habla de convergencia de tiempo y de tiempos. De tiempo y de tiempos. Y aquí es donde quiero hablar de esto. Hemos hablado del anacronismo. Está claro qué es lo que es el anacronismo, ¿verdad? Quedó muy claro, muy específico. Aquí el Señor da una palabra, una promesa, liberó una palabra profética. Lo profético tiene la cualidad y el poder de recorrer el tiempo. Una palabra profética atraviesa los tiempos. Por eso cuando hablamos de anacronismo también estamos hablando de tiempo. ¿Sí? Entonces esta convergencia de tiempo y de tiempos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa la palabra convergencia? Significa cualidad del que une dos líneas en un mismo punto. O es el poder de unir dos líneas en un mismo punto. ¿Verdad? Cuando vienen dos calles,
Y de repente se unen, pum, y llegan a un punto, a la plaza, ¿verdad? Y ahí hay convergencia. Lo mismo ocurre acá. La convergencia de tiempo ocurre cuando el tiempo de Dios se une con el tiempo de su pueblo, o su pueblo más bien se une al tiempo de Dios. Entonces hay convergencia de tiempo. Y el tiempo de Dios atraviesa el tiempo del hombre. Yo lo voy a explicar, no se preocupe. Lo voy a explicar muy clarito. Espero que todos lo puedan entender. Fíjense, para los que tienen dudas de si Dios existe, si Dios es real, ya. Vamos a hablar clarito, con ciencia. ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Verdad? Es la cualidad de unir dos puntos, dos en uno solo, convergencia. Se junta, se une. Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dijo Dios, ¿a quién le está hablando aquí ahora? Moisés. Ya Moisés había arrancado, ¿verdad? Murió el egipcio, todo, escapó del desierto, llegó a Madián, en Madián se quedó allí, ¿verdad? Y todo, y ya andaba pastoreando, ya tenía Séfora, ¿verdad? Se fue, encontró mujer y andaba pastoreando ovejitas cuando encuentra en el monte de Horeb y la zarza ardiendo. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Todos, ¿verdad? La zarza ardiendo, Moisés está ahí frente a la zarza y le dice Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Ya no era Abraham, sino era Abraham. Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones está hablando allí? 4, porque él está hablando a él es una, ¿verdad? Después dice, soy el Dios de tu padre. ¿Cuál era su padre? Amram. Y dice, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Claro, y el Dios de Jacob. Está hablando en el fondo de que él es la 4ª generación. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Escuche bien, ponga atención, preste atención aquí, por favor, esto es clave. ¿Qué dijo Dios? ¿Escuchó? El clamor, la voz, la angustia. Escuchó la angustia, el clamor, la aflicción. Esto es clave, amados. Y dice, y he descendido, convergencia. He descendido, dice, escuché el clamor, la angustia, y he descendido, ¿está aquí? He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? Donde estaba primero Abraham, cuando le dio la palabra, que era Canaán. Entonces le dice, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, o sea, a Canaán, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, de todo lo feo. ¿Ya? Entonces le da todo el panorama completo, le dice, escuché la angustia, escuché el clamor, escuché y vi la aflicción y descendí. Dale la otra, por favor. 4 generaciones, dale la otra. Dale la otra. Convergencia, dale la otra. Aquí. El tiempo de Dios es un torbellino ascendente. Aquí quiero, ¿alguien me puede regalar una hoja de cuaderno? Una hoja de cuaderno. Ahí la hermana ya, todas. Esta está más durita, esta vamos a ocupar. Ya. Vamos a explicar cómo hay convergencia. Esta
este es el tiempo del hombre. Supongamos, aquí tenemos a Abraham, en ese tiempo, le dio la palabra. Y acá tenemos a Moisés, ¿sí? Moisés. La palabra que le dio a Abraham, transcurrió el tiempo, lineal. Tiempo del hombre, lineal. Así, para acá. Y entonces aquí donde está Moisés parado, en el monte de Horeb, aquí está Moisés, ¿lo ven? Aquí está. ¿Ah? Está chiquitito, está cansado, que andaba pastoreando, ¿lo ven ahí? Ahí está en el monte, la zarza está ardiendo, ¿la ven? Ahí está. Y entonces está conversando con Dios. Dios le dice, escuché la aflicción de mi pueblo y decidí descender. Hagamos cuenta que el tiempo sigue para allá. Aquí está Moisés, acá está Abraham. Viene Dios con su tiempo y desciende. Dobló el tiempo y unió a Abraham con Moisés. Porque el tiempo de Dios es un torbellino ascendente. Y cuando Dios decide, dice, descenderé sobre mi pueblo para librarlo. ¿Qué hizo? Atravesó. ¡Pum! Y al atravesar, dobla el tiempo. Científicamente, comprobado y comprobable. Si alguien no cree en Dios, busque la ciencia. Y le va a corroborar todo lo que estoy diciendo. Dios existe, es real, es eterno, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios no lo adelantó. ¿Quién lo adelantó? El clamor. ¿Quién lo adelantó entonces? El pueblo. El pueblo. Había un juicio. 400 años van a ser esclavos. Pero el pueblo clamó, levantó su voz, se metió con Dios y empezó, Padre, Padre, te amamos, te adoramos, tú eres lo más importante, me levanto a las 6 de la mañana a adorarte, no me importa, después me voy a trabajar, pero tú eres primero y estoy declarando, intercediendo y no me pierdo nada y estoy conectado 100% todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Y el Señor dice, estoy escuchando el clamor de mi pueblo, estoy escuchando la angustia, la aflicción de las naciones, porque la maldad avanzó, pero mi pueblo clamó. ¿Y qué dijo? Descenderé. Y entonces se unió el tiempo. Por eso es que lo profético es lo único. Han intentado levantar la máquina del tiempo y ir al pasado y no pueden y no van a poder nunca. Pero el Señor, a través de lo profético, a través del torbellino de Dios, Dios te puede llevar atrás y adelante. Dios te hace mover de atrás hacia adelante, te hace recorrer los tiempos. La dimensión profética define tiempos. La dimensión profética que fue soltada sobre Abraham definió el tiempo en el futuro. Que nos alineen con los tiempos de Dios y entonces allí hay convergencia. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Yo sé que para algunos esto es como chino, no importa. Su espíritu lo va a entender. Y es necesario, no importa que entienda una parte, pero con algo que entienda es suficiente. Entonces, ay, me perdí, espérame. Entonces dijimos, la convergencia, amada, nos está poniendo a ver cómo Dios ve. ¿Por qué el Señor está revelando anacronismo, vientre? ¿Por qué el Señor está revelando Betel? ¿Por qué es tan importante Betel? Los que fueron al campamento. ¿Cuál era el lugar del vientre? Betel, la casa de Él, su casa. ¿Está aquí? ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Porque van juntas, de la mano. El anacronismo no camina solo. El anacronismo es el diseño, ¿verdad?, de las tinieblas para destruir la creación, la humanidad, todo lo de Dios.
Pero Dios trajo un diseño, trajo un Betel, ¿para qué? Para que el clamor suba, para que el clamor suba y Él descienda. Y entonces haya convergencia de tiempo y de tiempos. Porque cuando tú tienes convergencia de tiempo con Dios, puedes atravesar los tiempos. ¡Aleluya! Entonces, amado, la convergencia nos está colocando a ver como Dios ve. La visión llega hasta donde tenemos revelación. Cuanto Dios te revele es cuanto tú puedes ver. Si no hay revelación, no veo. Por eso que es importante la adoración, la intercesión, el ayuno, la búsqueda, la alabanza. Por eso es que es importante estar conectados y no desenchufados. Porque algunos, ¿verdad?, siguieron caminando, pero sin Dios. Entonces dijimos que el fenómeno del núcleo de la Tierra ocurrió en el transcurso de ¿cuántos años? 70 años. Y 70, ¿verdad? El número 70 se representa con la letra Ayin. ¿Se acuerdan? Ayin. Ahí está la Ain. Que significa ojo, ver, visión, capacidad de ver. Entonces, ¿por qué esto ocurre ahora? Porque en el mundo, ¿verdad?, está viendo una señal. Dios ya no está con este mundo, pero sí está con sus hijos, con su pueblo. Entonces, en este tiempo hay una capacidad de visión, de ver. El Señor está despertando a los suyos, está poniendo inquietud, está poniendo hambre, está poniendo el deseo de buscar a Dios. Por eso Shavuot será una señal importante, será un tiempo tremendo de convergencia de tiempos y tiempos. Shavuot en Angosturas de Paine, en mayo. No se lo pierdan, junten dinero, vean cómo lo hacen, pero de verdad estén ahí, inviertan lo que no tienen, pero vayan, estén, porque yo sé que cosas poderosas van a ocurrir, porque ya están ocurriendo, ya comenzó a avanzar esto, ya comenzó a acelerarse el tiempo de Dios y cosas ya están ocurriendo. Algunos le bajan el perfil, amado. Cuando viene alguien como la Frani o como Andrés o como Rocío a contar un testimonio, bueno, en realidad si mi hijo no nace se hubiera muerto. Bueno, el cordón umbilical, tu hijo no está creciendo, no tiene una arteria. Y vienen a contar un testimonio de gente, ¡ay, qué bueno, hermano, qué bien por ti! Pa, y siguen caminando. Amados, esas son cosas sobrenaturales poderosas. Lo que está ocurriendo es poderoso. No todos tienen la oportunidad de ver esos milagros. Nosotros lo hemos normalizado tanto que ya ni siquiera nos asombramos. El milagro de la Ceni con 2 trombosis en su pierna. Y cuando fue hace 2 sábados atrás, mientras estaban en la reunión por Zoom, ¿verdad? Ella estaba con mucho dolor. Fue en el retiro de los hombres. Y ella estaba con mucho dolor, no le quiso decir nada a su esposo para que fuera al retiro y no se quedara. Aprendan mujeres jóvenes, aprendan las casadas jóvenes de las mujeres más viejas. Eso se llama sabiduría, ¿verdad? Mujeres que no hacen show, que no hacen atado, porque busquen al Señor su esposo. Entonces Ceni, ¿qué hace? Se quedó callada y dejó que Juan Carlos fuera, no le quiso decir nada para que no se quedara. Pero estaba con un dolor terrible, terrorífico. Mientras ella estaba con ese dolor, los hombres arriba comenzaron a interceder. Juan Carlos pidió la oración por su esposa. Y mientras ella estaba ahí orando y pidiéndole al Señor que la sanara, el Señor la sanó en ese momento y todo su dolor y sus coágulos se fueron automáticamente por la mano del Señor. Rocío, esposa de José Luis, ¿verdad? Tenía 32 semanas de embarazo cuando le diagnostican que perdió líquido amniótico. Ella tendría que tener como no sé cuánto porcentaje y tenía 8, y tenía 6, y eso era muy poco. Y riesgoso para el bebé, para la bebé. Había que sacar antes la guagua. Tengo una muela aquí.
Había que sacar antes la guagua. Había que sacar antes la guagua, ¿verdad? Y no hay solución, no hay tratamiento, el líquido no se puede colocar de otra forma, porque lo genera la misma mujer. Y entonces le dijeron, esta semana quizás te tendremos que sacar al bebé y estar en incubadora porque sus pulmones no estaban maduros. Fuimos, oramos, proclamamos un milagro, declaramos que va a haber líquido suficiente para tu hija y tu hija va a llegar a término. Hoy está cumpliendo 37 semanas de embarazo y el líquido aumentó a 7,5% de 6 y era imposible que subiera, pero subió. Y su hija está bien. ¿Amén o no amén? Tremendo, tremendo, amado. Ok. El número 70 en la escritura representa las naciones. ¿Vamos entendiendo el mapa de lo que estamos hablando? El número 70 significa ver, capacidad de ver, y también representa las naciones, las 70 naciones. El orden representa administración espiritual, orden espiritual. El Señor está, el Eterno está reordenando, está organizando, está direccionando. Orden espiritual y material, pero también restauración y bienestar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Restauración y bienestar. Entonces, la dimensión profética nos alinea con los tiempos de Dios. Este tiempo de Dios es ascendente, por eso vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, amado. Nuestros procesos nunca nos van a dejar en la misma posición, siempre nos van a llevar más arriba. Está aquí, ¿cuántos han estado viviendo procesos difíciles? Levanten su mano bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, todos. Nunca un proceso donde Dios te ha metido para transformar tu vida, para procesarte, para alinearte, porque proceso significa amor, misericordia, podría dejarte que te pierdas, que sigas avanzando como todo el mundo va avanzando. Mientras Él se detuvo, el resto sigue, pero te detiene a través de un proceso. Un proceso siempre te va a parar en el camino. Ibas como una máquina a toda velocidad y el proceso te hace detener, pensar, reflexionar, clamar como no estabas clamando. ¿Cuál fue el problema de Israel, del pueblo de Israel? Llegó a la mejor tierra, Gosén. Buena onda, tenemos ríos, manantiales, le tenemos verde, le tenemos todas las producciones, tenemos cantidad de cosas, multipliquémonos. Y todos tenían de 10, de 11, de 12 hijos y todos se multiplicaban y crecían. Pero ¿cuál fue el problema de toda esa bendición? Acomodarse, acomodarse. ¿Cuál es el problema de cuando Dios nos bendice? Acomodarnos. Acomodarnos en el buen auto, en el mejor sillón, en la buena casa, en el mejor trabajo, en tu buena cama, en tu matrimonio. ¿Por qué Dios te quita? ¿Por qué el Señor te procesa? ¿Por qué te detiene? Porque si no te detuviera, irías en un mundo de perdición, irías en un anacronismo, sí o sí. Entonces, levanten la mano los procesados. Levanten la mano. El Padre Eterno te ama, te requete contra ama, te super ama, te ama con locura, te está amando y por eso te está procesando. Y nunca más vas a volver a la misma posición, vas a llegar más alto. Aleluya, vas a subir con Él en su tiempo, en su dimensión. Dame la otra, por favor, Sammy. Vamos. ¿Se puede cerrar un anacronismo? Pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Por la convergencia. Por el arrepentimiento. El clamor. Bien, amados, bien, estamos aquí. Se puede entonces. Dale a la otra. La labor de la iglesia es acortar el tiempo para restablecer ese eje del tiempo. Lo que se rompió se tiene que restaurar. Lo que se rompió se tiene que restaurar. La maldad avanza, pero el clamor de la iglesia tiene que aumentar, subir.
Mateo 24, 22, ¿qué dice? Porque habrá entonces, repita conmigo, leamos juntos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! Si no se acortan los días, no habría salvación, libertad, no habría restauración. Pero por causa de los escogidos, los días serán acortados. ¿Qué estamos viendo ahora, amado? ¿Qué nos está diciendo el Señor en otras palabras? Levantémonos, levántate. Tu proceso no te puede detener ahí donde estás. Tu circunstancia no te puede atrapar en algo que tú sabes que es momentáneo. Hay una proyección profética, hay una palabra profética recorriendo los tiempos y tú tienes que converger. Tu clamor tiene que hacer que el tiempo de Dios descienda sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, sobre tu destino. ¡Aleluya! El clamor, la adoración genuina de un corazón quebrantado. No venimos aquí a cantar una canción. Esta canción no me gusta mucho, me gusta la otra. No venimos a entretenerte a ti. Venimos a levantar un altar de adoración genuino, con quebranto, con proceso, con días difíciles. Hay mucha gente aquí que está sin trabajo, que ha perdido su trabajo. Iglesia, desembolsemos mercadería, movámonos. Hoy deberíamos haber traído mercadería, cosas, alimentos, porque hay gente en nuestra familia que está pasando dificultades. Gente que lleva más de un año sin trabajo. Pero estamos tan cómodos, tan acomodados, tan happy, que ya no pensamos en los otros. Despierten, despertemos del sueño, del letargo, del adormecimiento donde entramos. Rico, la pandemia al principio todos asustados, todos orando. Oh Padre bendito, ¿qué es esto? Nos vamos a quedar aquí, nos vamos a morir, el COVID nos va a llevar. Cuidado que nos vamos a morir todos, no te juntes con este, no te juntes con ese. Y de a poco después el COVID se empezó a normalizar. Ya el COVID no era tan malo, ya empezamos a ser amigos y nos fuimos relajando. ¿Por qué vamos a volver presencial? Quedémosle en la casa mejor, pues, ¿y para qué? Porque nos necesitamos. Porque el cuerpo necesita estar juntos. Necesitamos movernos. Necesitamos caminar en la dirección del Eterno. Necesitamos converger en su tiempo. Necesitamos alinear nuestro corazón a su corazón. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Cuando Dios desciende y atraviesa el tiempo, las promesas del Señor